Bienvenidos, estamos al aire una vez más aquí en tu estación que te bendice a diario, Corban Radio 89.1 FM. Alégrate, alégrate, gózate en tu Creador, que este es el nuevo día que ha hecho el Eterno para ti, para mí, amable radio escucha. Este es el día en el que tú y yo podemos ponernos a cuentas con el Eterno y darle gracias por un día más de vida que da en nuestra existencia. Así es, quédate aquí con nosotros. Aquí todos somos bienvenidos, aquí todos somos bendecidos. Gloria al eterno Dios, sigamos contentos, alegres, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de los obstáculos. El Eterno nos dio este día, hay que gozarnos, alegrémonos y gocémonos en el Señor. Amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos, cada uno de nosotros será tan feliz como cada uno de nosotros lo decida, porque esto es tan solo una decisión. Una vez más, aquí tras los micrófonos te saluda tu amigo pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez. Mando en esta ocasión un saludo muy afectuoso para nuestra hermana, la pastora María Campos, nuestra hermanita pastora Campos, María Campos. El Eterno le siga bendiciendo. Un saludo para usted y para su iglesia en las manos del alfarero, que se encuentra ubicada por aquí en el Buenos Aires Sur. Un saludo muy afectuoso también para mi hermano Luis Gerardo Castro Román, que nos está sintonizando por allá en Guadalajara, por allá a través de la internet. Mi hermano Luis Gerardo, un fuerte abrazo, un saludo afectuoso para usted y su familia. También para nuestra hermanita Heréndira García, que nos sintoniza por acá en la ciudad gemela, nuestra hermana ciudad de Mexicali. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Para mi hermano Alejandro Denis por acá en la mesa de Otay. Para todos ustedes puedo pasarme aquí todo el rato saludándoles, pero yo sé que están aquí fielmente escuchando la palabra de Dios. Les mando un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Vayamos de lleno a nuestro viaje a vista de vuelo de águila. En esta ocasión nos encontramos sobrevolando el libro de Isaías. Vayamos, después de saludarles y desearles una excelente tarde, darles las gracias por sintonizarnos. Vamos de lleno a nuestro viaje a vista de vuelo de águila, aquí en una emisión más de Corban Radio 89.1 FM. Sí, transmitiendo en vivo y en directo desde Tijuana para el mundo a través de www.corbanradio.com, a través de este perfil de Facebook y por supuesto en la frecuencia abierta de FM 89.1. El deseo de este servidor es de ser de bendición para ti, donde quiera que estés recibiéndonos, ahí en tu carro, en tu casa, en la oficina. Amable radio escucha, amigos, hermanos, no olvidemos estar siempre contentos, con la vida por delante, en medio de enfermedades tal vez, en medio de debilidades, en medio de tribulaciones. No hay motivo para estar triste. Siempre estaremos contentos, pues no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Así es. Acompáñame ahí directamente al libro de Isaías, capítulo 3, versículo 1. Estaremos hoy sobrevolando hasta el versículo 26. Nuestro viaje a vista de vuelo de águila sobre el libro de Isaías nos lleva el día de hoy a una parada. Aterrizamos sobre el capítulo 3. En este capítulo le daremos un énfasis a las causas que provocaron la ruina de Israel en la época de Isaías. En un gobierno débil, en una moral decadente, una moral muy baja. Y esas fueron dos causas que provocaron que esa nación que amamos y que desde aquí le bendecimos llegaran al lugar donde el eterno Dios tuvo que entregarlos a la cautividad. Y en esta sección aún continúa la profecía que se inició allá en el capítulo 2. Recordemos, los capítulos 2 y 3 constituyen una profecía completa. Los dos capítulos no podemos separarlos, ambos constituyen esta profecía completa. Gloria a Dios. Vamos a solucionar un pequeño problema de internet que por aquí tenemos. Vamos a ver.
Bueno, el internet está un poco lento, espero que no afecte a nuestra transmisión. Perdón. Este juicio de Dios, dirigido particularmente hasta esta nación, aunque tiene su aplicación para muchas otras naciones, incluso para la iglesia el día de hoy, pero esta interpretación señala definitivamente a la nación de Israel. Y más adelante, en esta sección del juicio, vamos a poder observar este santo juicio del eterno Dios sobre las naciones que rodeaban a Israel. Y que en esta sección se encuentra entre las profecías más notables de la palabra del eterno Dios. Muchas ya se han cumplido y literalmente, tanto en lo literal como en lo espiritual, pero muchas están pendientes de su cumplimiento espiritual. Sin embargo, aquí vamos a encontrarnos en el juicio del eterno Dios contra Israel. Sí, este juicio contra Israel es más severo que con cualquier otra nación. ¿Por qué? Bueno, es porque Israel era una nación que el eterno Dios había elegido y que le había tratado con bandeja de plata a todo el tiempo desde que les hizo su promesa. En relación con el eterno Dios ha sido o debería de ser una relación íntima. El privilegio crea responsabilidad. Así es, y teniendo en cuenta esta responsabilidad, creo que el eterno Dios les juzgará con una mayor severidad. Recuerda que el que más conocimiento se le da, más se le demanda. Ellos han tenido un privilegio muy hermoso. Y aquellas naciones contemporáneas que conocieron la palabra del eterno Dios junto con Israel, como una nación, tuvo más luz espiritual. Y sus vecinas también tuvieron luz, pero Israel tuvo más luz. Y todo esto acarrea un severo castigo, como será ilustrado más tarde en el tema del juicio del eterno Dios. Y esto podrá resultar ofensivo para algunos, pero nadie debería esconder la cabeza debajo de la arena, así como lo hacen las avestruces. Mi hermanito Andrés, andaba gusto en saludarte. Te mando un fuerte saludo también a ti, por acá en el área del Mariano, Matamoros. No puedo ver los comentarios de todos porque estoy transmitiendo con dos plataformas distintas, así que los que no alcance a ver y responderles aquí en vivo, les responderé más tarde ahí en los mensajes que me dejen escritos. Amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos, así como Israel no debe esconder la cabeza debajo de la arena como un avestruz, hoy en día el pueblo del eterno Dios tampoco debe de hacerlo. Y es que tenemos que estar en el entendido de que el pecado no entró al mundo a través nuestro. El pecado entró a través de Adán y Eva y ha sido una lucha constante entre la humanidad y el pecado y lo que hay detrás del pecado. Todos tenemos un proceso y nos encontramos en ese proceso de manera independiente, y cada uno de nosotros de manera independiente deberá crecer a la luz de las Escrituras, a la luz de las riquezas en gloria que tengamos en Cristo Jesús. Así es, entonces, nos guste o no, tú y yo debemos enfrentarnos con la realidad. Es esta, la triste realidad es que el eterno Dios juzga el pecado, pero no a las personas. No lo juzgará en un futuro, pues lo está juzgando. Y ya ha juzgado al pecado, lo juzgó en el pasado. Por eso te digo que no lo juzgará en el futuro. La profecía que tenemos ante nosotros es una imagen del tiempo de Isaías y se ha cumplido. Sin embargo, como siempre te lo digo, su cumplimiento no agota su significado, porque las condiciones descritas aquí en la Escritura del eterno Dios prevalecerá. Sí, estas Escrituras y esto prevalecerá porque todo producirá la ira del eterno Dios y estará también en forma de juicio. No solo sobre Israel, sino también sobre las naciones del mundo. Y los primeros 15 versículos tratan el tema del gobierno, un débil gobierno, y de la ropa de las mujeres. De eso no queremos hablar en este momento. Así que estos temas en nada están relacionados entre sí. Pero veremos que no están tan lejanos como parecen hoy en día. El gobierno débil fue causado por falta de liderazgo, evidenciado por la existencia de mujeres que gobernaron, y comprobaremos que lo que Isaías quiso decir con todo esto
Lo leeremos tú y yo juntos a partir del versículo 1 de este capítulo 3 del libro de Isaías. Sí, donde se comienza el párrafo con un enfoque, nos muestra algo que trata sobre un gobierno débil, porque el eterno Dios, el Señor celestial, el Padre celestial, el Rey de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, le quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte y toda provisión de pan y toda provisión de agua. Este versículo nos delimita a Jerusalén y a Judá. Aunque el ser humano no vive solo de pan, seguramente que lo necesita para seguir adelante. El ser humano es un juicio de Dios. Sí, el ser humano disfruta de un juicio y ese juicio es hambre. Hoy en día tú y yo, si somos hijos de Dios, tendremos hambre por las escrituras, tendremos hambre por el pan del cielo. Pero en el pasado el eterno Dios generó un hambre, y esa hambre es el juicio del eterno Dios sobre aquella nación. Hay 13 periodos de hambre mencionados en toda la palabra de Dios. 13 periodos de hambre, 13 periodos de juicio a través del hambre, y cada uno de ellos constituye un juicio divino sobre la nación de Israel. Pero ¿qué te parece si me acompañas a los versículos 2 y al versículo 3 de Isaías capítulo 3? Dice: al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. El eterno Dios iba a remover no solo el pan y el agua, sino que también a todos los hombres de liderazgo. Cada persona en liderazgo sería removido. Los hombres del liderazgo, faltarían hombres cualificados para ocupar altos cargos. Y ese sería un juicio del eterno Dios sobre esta nación, porque las naciones sin un líder se vuelven como un pollito sin cabeza. Esta situación podría ser actualizada. ¿No ha observado, amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos, que hoy en día no hay grandes líderes en la escena contemporánea? Hay algunos que se hacen pasar por grandes líderes y sus figuras se empequeñecen ante los problemas como la inseguridad o los problemas de salud que se están propiciando. Y al compararlos con grandes personajes en el pasado, no estamos adoptando ninguna postura favorable o desfavorable. Aquí no hablamos de política, ni estamos a favor de un color o del otro. Esto es desfavorable, pero no pertenecemos a la política. Pero la verdad es que hoy en día hay hombres ambiciosos que luchan para conquistar el poder, tanto jóvenes como maduros, y que prácticamente no pertenecen a las cualidades, o al menos parecen no tener cualidades, las cualidades que se requieren para ser hombres de liderazgo, hombres y mujeres de liderazgo. No parecen seres de Estado. En general, podemos decir que abundan hombres y mujeres preparados para toda cosa en la política, pero no para grandes generales, estrategas, ni en situaciones bélicas. Por otra parte, hay una falta de liderazgo en el sistema judicial y una creciente ola de criminalidad para la cual no están actualizadas ciertas leyes en nuestro diario vivir. Mi hermana Marisela Torres, le mando un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso, hermanita Marisela Torres. Así es, se aprecia una escasez de grandes estadistas. Gloria a Dios porque aún hay estadistas, pero la tendencia preponderante de muchos líderes es a transigir, a contemporizar, recordando la situación descrita en estos versículos. Quiero llevarte entonces a que veamos a una nación que no produce estadistas, una nación que es una señal de decadencia y del juicio de Dios. Y en cuanto al estado general, salvo algunas excepciones, los medios de difusión y las artes reflejan el estado actual de decadencia de nuestra terrible
situación en nuestra sociedad. ¿Y qué diremos del área de la educación? Solíamos creer que los educadores tenían una solución para los grandes problemas de la sociedad, pero se sacó de las escuelas el tema Dios. No el tema religión. El tema religión debe salir de las escuelas, pero el tema Dios no puede salir, no debe salir de la enseñanza en los centros escolares, porque entonces la moral se ve afectada. En la actualidad no pueden controlar ni siquiera la convivencia pacífica de los estudiantes en distintos campus universitarios. Y no digamos en la universidad, desde el kinder, primaria, el sistema educativo necesita ser reformado, tocando el tema Dios en las escuelas. Y aquí, en el versículo 4 y en el capítulo 3 de Isaías, dice: y les pondré jóvenes por gobernantes, muchachos serán sus señores. Algunos de estos líderes que ocupan elevados cargos, hoy carecen de experiencia, y esta es la falta de capacidad, y fue precisamente lo que causó la ruina del viejo Estado de Israel en aquella época pasada. Los líderes de aquel tiempo tenían un nivel mental inmaduro, diríamos infantil, y es que muchos líderes fueron infantiles y Dios les envió al cautiverio, los juzgó. De esa forma trajo el juicio. Pero continuemos, acompáñame en el versículo 5. Entre el pueblo brotará la violencia de unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el plebeyo contra el noble. Y al escuchar tú y yo estas palabras, amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos, ¿qué podríamos pensar? ¿Que Isaías estaba hablando de nuestra época en la actualidad? Pero lo que escribió era cierto en el tiempo pasado. Lo que Isaías escribió fue cierto en el pasado. Se cumplió en el pasado, en lo literal. Los jóvenes estudiantes se rebelan contra sus profesores y cuestionan la enseñanza, aquella enseñanza que reciben de ellos. En muchas partes del mundo aumenta la tensión entre las clases sociales. Por otra parte, hoy en día, las minorías, sí, escúchalo, las minorías quieren imponer sus opiniones sobre las mayorías. Los cristianos también constituimos una minoría, pero con toda seguridad que no están siendo escuchados. No estamos siendo escuchados y tal vez deberíamos levantar la voz como otras minorías mucho menores que las nuestras. Pero en el versículo 8 de este tercer capítulo de Isaías, dice: ¿por qué arruinada está Jerusalén y Judá? Ha caído pues la lengua de ellos, y sus obras han sido contra su Señor, para desafiar la faz de su gloria. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Estas fueron las palabras del profeta Isaías. Pero en nuestros tiempos, no tenemos mucho que presumir. No tenemos muchos hombres de Dios poniéndose en pie, señalando a una nación, diciendo: nuestras ciudades están arruinadas, como lo hizo Isaías, aunque sea tan cierto como lo fue en aquellos días de este profeta. Tristemente no tenemos estadistas, no hay muchos señalando estas circunstancias. Y dice aquí pues: la lengua de ellos y sus obras han sido contra el eterno Dios, para desafiar la faz de su gloria. Esa cara que nos muestra el Eterno. Esta es la clave de este capítulo, y es la clave de la ruina de Israel y de cualquier otra nación. La nuestra pudiese estar en esta lista. El eterno Dios juzga a las naciones por la relación que Él tiene, o por la relación que tienen con Él. Este es el problema del cristianismo, que el cristianismo hoy en día se ha convertido en una religión más de tantas, y se encuentran sumergidas allí en el religiosismo. Y es que esto no debe de ser el cristianismo. El cristianismo es
y debe de tomar su lugar, debe de reposicionarse. El cristianismo es un grupo que busca una relación más íntima, más estrecha con el eterno Dios a través de nuestro Yeshua, el Cristo. El problema es que Dios ha sido apartado de los centros de gobierno y sobre todo de los centros escolares y la decisión política, así como todas las áreas de la vida personales. Sí, la vida de las personas está en decadencia porque no tienen a Dios en su corazón. Y seguramente más de una nación se encuentra en este grupo de ellas. O quizás un grupo de personas influyentes quisieran dominar el mundo, no lo sabemos, pero esto es muy probable. Todo el mundo y la ambición humana es tan grande y cada vez es más voraz como un monstruo de muchas cabezas, que aunque los aspirantes a detentar el poder sean humillados o temporalmente neutralizados por medio de los poderes fácticos y los poderes económicos, no despiertan de su sueño y continúan por su camino como si nada ocurriera. No podemos seguir así, amable radioescucha, mis amigos, mis hermanos, Iglesia de Cristo. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 9 de este capítulo 3 de Isaías. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay de sus vidas! Porque amontonaron mal para sí. Y es que no podemos olvidarnos que dentro de los pecados de Sodoma y Gomorra, no solamente prefiguran los que todo mundo imagina, sino que prefigura en las primeras filas precisamente el religiosismo, precisamente lo que es la falta de hospitalidad, entre otros muchos. Pero el pecado se practica abiertamente, y es que el eterno Dios no viene a juzgar a los pecadores. El eterno Dios viene a juzgar el pecado, lo que se acostumbra allá en las naciones, como en el pasado, tanto hoy como en el presente, pero se hace ya cada vez más público que esta minoría cristiana tiene que comenzar a hablar, y el cambio se presenta como deshonestidad o nuestra propia honestidad, y en realidad no somos más honestos que otros. Ahora, muchas veces somos tan hipócritas con nuestros propios antepasados o con el pecado de otros, porque nos atrevemos a juzgar el pecado de otros porque practican un pecado diferente al nuestro. No tenemos la calidad moral para juzgar a otras personas tan solo porque no practican nuestro propio pecado o el que practicamos a escondidas. Y es que han ocultado muchas veces sus propias vidas, y no se trata de ser religiosos y juzgar a las personas. Realmente no hay uno solo que sea santo en todo el planeta después de Cristo, porque Él fue el único santo abiertamente. Y es que tenemos que asumir nuestra realidad y reconocerla. Esto es exactamente lo que no hizo Israel, lo que Israel estaba haciendo en medio de la hipocresía, y todavía el día de hoy. En el versículo 10 dice: decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Así vemos que el eterno Dios promete liberar a su propio pueblo, y en el versículo 11 añade: ay del malvado, mal le irá. Y quiero aclararte nuevamente que el malvado no es aquel que se mantiene en pecado. El malvado es aquel que quiere aparentar una vida sin pecado, sin reconocer su pecado, y niega entonces esta situación, y que por el contrario alega tener una falsa santidad que no existe para ellos. No se encuentran en ese nivel. Tendrían que reconocer su falta y decir que son pecadores, pero navegan por el mundo con una banderita de santidad que ni siquiera ellos mismos se creen. Y entre estos están pastores, entre estos están líderes de iglesias, los más altos líderes de los rangos en el movimiento eclesial. Este es el malvado, este es al que mal le irá, porque según las obras de sus manos será pagado. Y esta es otra forma de decir todo lo que el ser humano siempre tendrá, eso también segará. Lo que el ser humano coseche, eso va a segar. En el versículo 12 dice: los opresores de mi pueblo son
muchachos y mujeres lo dominan todo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Otra versión dice: pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. No porque la mujer no pueda gobernar, sino porque en aquel entonces la mujer no tenía esa preparación como la tiene el día de hoy. Ahora, de los mayores problemas en nuestra época es la delincuencia juvenil. El mayor incremento del crimen tiene lugar entre los más jóvenes y la edad promedio. Pero continúa diciendo otros problemas. Y a esto opinan muchos que se refería a los jóvenes y puede indicar a menores de edad y adultos que fueron ingenuos como los mismos jóvenes. El versículo continúa hablando, continúa diciéndonos: y mujeres lo dominan. Aquí la frase parece referirse a mujeres sin preparación, que dominaban a sus propios maridos, que les dominaban a ellos mismos y dominaban el cargo. Esa es la falta de autoridad de los líderes, de una de las causas de la caída de la nación. Y es que en el cristianismo no existe ya el amo ni el esclavo, no existe ya el hombre ni la mujer, somos uno todos en Cristo. Y hablando de gobernar, todos tendríamos las mismas oportunidades. Y hoy en día hay que reconocerlo, existen mujeres tan capacitadas para llevar naciones que lo demuestran en su propia familia. El cristianismo no es misógino, el cristianismo no es machista. Donde hay misoginia, donde hay machismo, es en la falta de interpretación de la palabra de Dios. Y eso es lo que sucedía en el pasado. Hoy debe haber equidad entre el hombre y la mujer. Y esto conlleva a que ni el hombre domina a la mujer, pero tampoco la mujer domina al hombre. Cada cual tiene que asumir el rol que el eterno Dios nos puso a cada uno. Al visitar las ruinas de Pompeya allá en Italia, uno puede al menos recordar, o no puedes hacer otra cosa más que recordar que hubo un imperio en el pasado que dominó al mundo, pero que ya cayó. Y cayó no por ataques recibidos desde el exterior, sino que el peor de los males estuvo en ellos. Cayeron desde adentro, hubo división desde adentro. Y escuchemos las palabras del eterno Dios que él dirigió a su pueblo en los versículos 13 y versículo 14. El Señor está en pie para litigar, para juzgar a su propio pueblo. Y el Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus gobernantes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Los ancianos y los gobernantes eran los líderes de la nación. El eterno Dios colocó la culpa sobre los líderes adultos, porque el problema juvenil no se había originado en los jóvenes. Esto es como el día de hoy. Nosotros no tenemos la culpa del pecado. En los días de Isaías había algunos que estaban tratando de enriquecerse y de dominar a los demás. Dice aquí: el despojo del pobre está en vuestras casas. Qué tremenda es esta escritura. Cuando miembros de la clase capitalista y de la clase obrera han dejado a Dios fuera de sus creencias, fuera de sus normas de conducta, fuera de su modo de vida, esto constituye un grave problema para cualquier país, para cualquier pueblo, para cualquier ciudad. El eterno Dios está preparado para contender o para juzgar, y Él permitirá a una nación determinar cuál de las dos actitudes deberá de adoptar, cuál quiere adoptar. Vayamos al versículo 16, en el cual se comienza a hablar de la ropa de la mujer.
de la mujer de la que estamos hablando. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y andan con el cuello erguido y ojos seductores, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. ¿Qué cuadro tenemos ante nosotros? ¿Qué cuadro es el que se nos está presentando aquí? En cuanto a las mujeres de aquella época, no dista mucho de las de hoy en día. El problema, por supuesto, no está en su vestimenta, sino en su corazón. El contraste con la palabra de Dios, con lo que podemos observar, por ejemplo, en 1 de Pedro 3, del 1 al 4. Los dos primeros versículos dicen, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por conducta de sus esposas. ¡Qué tremendo! Y al considerar esto, amable radio escucha, mis amigos, mis hermanos, vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, esto no quiere decir que ella deba de tolerar los abusos de parte del hombre. Es lo que vengo diciéndote hace un rato. Sino que deben vivir una vida santa ante el eterno Dios en comunión. Uno no debe manipular al otro ni viceversa. Dice en el versículo 3, vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. La esposa que piense conservar a su marido únicamente con sus atractivos exteriores. Y quiero hacer una pausa aquí para continuar explicándote este pasaje, porque tampoco quiero que se tergiverse, ni las mujeres que estén viendo, que lleguen a ver esto, lo tergiversen por no entenderlo. En aquel entonces, justo en este momento en el que estamos leyendo, había mujeres que no se sujetaban a su marido. Sujetarse a su marido no significa estar sumisas ante él. Sujetarse a su marido significa actuar como una mujer casada y no como una mujer soltera. ¿Por qué? Porque la mujer soltera tenía ciertas costumbres en su idiosincrasia, en su cultura, que tenía que hacer. Y la mujer casada tenía que desenvolverse de cierta forma en su cultura. Y las mujeres que se dedicaban a la vida galante tenían otro tipo de vestimenta. Usaban joyas ostentosas que hacían ruido. ¿Y para qué era esto? Para llamar la atención de los que les rodeaban. Con eso ellas estaban diciendo que se dedicaban a cierta actividad en la vida galante. De manera que una mujer casada no podía vestirse como ellas porque eran afrenta para su marido, y a esto se refiere con que no se sujetaban a su marido. Sujetarse a su marido es actuar conforme a una mujer casada, con recato, sin escotes, porque las que usaban escotes se dedicaban a otra cosa que no era el matrimonio. Y espero que me estés entendiendo. Las mujeres casadas, como ya tenían marido, no tenían que buscar marido y tampoco tenían que ofrecer sus servicios, pues tenían que vestirse de una forma diferente para poder decir que tenían marido, para poderle decir a la gente en general, para que hombres no les buscaran pensando que eran solteras, para que hombres que andaban buscando otro tipo de situaciones con ellas no les molestaran. Esto es todo lo que sucedía. De manera que sus atractivos exteriores no eran lo que reflejaban sus interiores. Y en el versículo 3 destacó que otro adorno mucho más importante, hay uno más importante, que es el adorno interno, el del corazón, en el incorruptible adorno del Espíritu Santo, afable, apacible, que es de grande estima delante del eterno Dios. Ahora, hay tres cuerdas que mantienen vivo un matrimonio, como bien lo dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 12. Un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Este hilo está físicamente y espiritualmente. Es importante reconocer que el marido y la esposa significan un doblez y un segundo doblez, pero cuando Cristo está de por medio es un triple doblez
el cual no se romperá. El amor del eterno Dios está presente en su obra, en su matrimonio. Y si una esposa intenta mantener a su lado a su marido, a su esposo, solo con una atracción física, llegará el momento en el que el marido se irá de casa porque no encontrará esa atracción física. Por eso es que ambos tienen que conquistar a su pareja constantemente, no con cosas físicas. Sí, los detalles son válidos, pero lo que importa más que nada es un cuidado espiritual. Uno, orar por el otro. Uno, ministrar al otro. Uno, atenderlo en lo físico, darles, sí, lo que les gusta, sus detalles, pero sobre todo que juntos se pongan a orar, a leer las escrituras. Y que se den libertad para hacer esto también de forma individual. El apóstol Pablo estaba diciendo que la atracción de una esposa debería consistir más que en una forma de vestir, o más que en una forma externa o de un peinado, su belleza interna. Y esto no quiere decir que anden por la casa sin arreglarse, porque el marido también debe ver algo atractivo en lo físico, y la mujer también. No te vayas a los extremos. Pero esta figura, en contraste con la descripción de esta profecía, en la cual el profeta Isaías describe a muchas mujeres de su tiempo como altivas y sexualmente atractivas, pero que al caminar como que danzaban porque querían atraer a los demás, hacían mover sus adornos en sus pies, en sus brazos, en sus oídos, para llamar la atención de los hombres cuando ya no podían porque estaban casadas. En el versículo 17 dice: el Señor herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sión, y el Señor desnudará su frente. Estaba hablando de una enfermedad de la piel y del cráneo. Mi hermanita Rosy del Ángel, Dios le bendiga, hermanita. Gusto en saludarle, aunque sea por este medio. Ya no se nos esconda en la iglesia. La invitamos el próximo domingo. Dios le bendiga, hermana. Hermano, hermana, amigos, al leer esto, tú y yo tenemos que recordar que hay enfermedades hoy en día, unas que aparentemente llegaron de forma natural, algunas llegaron de forma artificial. Sabemos cómo es que han llegado. Pero hay países que adquieren proporciones epidémicas, y realmente el eterno Dios ha dispuesto que el pecado tenga ciertas consecuencias. Pero continúa diciéndonos en el versículo del 18 al 24. Amén, hermanita Rosy. Aquel día quitará el Señor el adorno del calzado, de las redecillas, las lunetas, de los collares y los pendientes y los brazaletes y los turbantes, los adornos de las piernas, los partidores del cabello, las cajitas de perfume, los espejitos, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices y las ropas de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos de lino fino, los turbantes y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos, vendrá sobre ellas hediondez, soga en lugar de cinturón, cabeza raspada en lugar de rizos y caireles del cabello, en lugar de vestidos de gala, ceñimiento de ropas ásperas, cicatriz de fuego en vez de hermosura. La ropa de la mujer puede ser uno de los barómetros de cualquier civilización. Un barómetro es un medidor, algo que nos mide cómo se encuentra la civilización. Cuando los vestidos femeninos son modestos, ese detalle nos dice algo sobre aquella nación, nos dice algo sobre determinada persona. En los últimos versículos se menciona por nombre alrededor de 20 artículos de ropa, de moda femenina. Y el eterno Dios estaba condenando a las mujeres de Israel por vestirse a la moda, por vestirse como las naciones circundantes, por no conservar su nivel de espiritualidad que deberían de tener al ser la nación elegida. Él les estaba mostrando
que de nada serviría su vida exterior si la interna estaba echada a perder. Eran altivas y descaradas, y el verdadero adorno tenía que haber estado en su interior, en su alma, en su corazón, no en el exterior de la piel. Y esto no solamente apunta a la mujer, sino también al ser humano. Aquellos tenían, al querer destacarse de aquella manera, tenían que demostrar que no se rebelaban, pero había rebeldía en la moral de aquellas naciones y de aquellas personas. La profecía continúa diciéndonos en el versículo 25 y 26, tus varones, para aquellos que estaban diciendo como que ya me escapé, no, dice la profecía, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Había una medalla romana que mostraba a una mujer llorando. La inscripción bajo aquella mujer en aquella medalla decía, Judá cautiva. ¿Qué representaba esto? Representaba a las cautivas de Israel, como esa nación no hizo caso de las advertencias de Dios. Los israelitas fueron conducidos al cautiverio. ¡Qué imagen tan dramática! ¡Qué imagen la de aquella nación! Le bendecimos desde aquí, pero en aquel entonces parece que hicieron caso omiso a la condición de la humanidad que vivía sin Dios. Una humanidad bajo la esclavitud de su pecado. Las pasiones también hoy en día ha advertido las consecuencias. La rebelión del ser humano contra el eterno Dios sigue porque siguen adorando otros dioses. Y solo al aceptar la fe en el Señor Yeshua, el Cristo, y a la obra de la cruz, podemos liberarnos como seres humanos de aquel cautiverio espiritual. Solo Yeshua, el Cristo, pudo decir, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y ya para finalizar, te digo, como dijo Salomón, teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano. Pues el Señor traerá toda cosa, toda obra al juicio, juntamente con toda cosa buena o mala, oculta o a la vista, como lo dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Comienzo a despedirme, pero quiero tener un pequeño resumen antes de hacerlo. Hoy en día tenemos que entender todos, tanto hombres y mujeres, porque nuestra sociedad es el reflejo tanto del hombre como de la mujer. El hombre le pone altos estándares de belleza a la mujer. Es el hombre quien diseña muchas veces las modas. Es el hombre quien dice, a partir de esta temporada, la mujer se va a vestir así y así y así. Y la mujer, por otra parte, hace caso de las modas. Pero tanto hombres como mujeres tenemos que entender que la mujer es parte de la creación de Dios, que la mujer es parte de los seres humanos, y que la mujer, tanto el hombre, hemos sido creados bellos en nuestra expresión, bellos no solamente en lo externo, sino en lo interno, y que ni hombres ni mujeres necesitamos de adornos más de los que el eterno Dios nos ha provisto, que no necesitamos colgarnos, ni tatuarnos, ni ponernos nada externo para demostrar la hermosura que hay en nosotros. Y es que tanto hombres como mujeres debemos de aceptar que Dios no se equivoca. El yo querer modificarme, el querer colgarme, el querer tatuarme, es como decirle al eterno Dios, te equivocaste conmigo, Señor, porque te falló en mi hermosura. Y el eterno Dios no ha fallado. Y no es tampoco ese sentimiento de una falsa altivez de decirnos que somos bellos, sino tener humildad de reconocer que el eterno Dios nos hizo perfectos, les hizo perfectas a ustedes, mis hermanas, y nadie necesitaría ponerse adornos en cabeza, en orejas, en oídos, en los pies, brazaletes. Nadie lo necesitaría. No es algo que yo juzgo,
Cada quien tiene un amor propio, y del tamaño del amor propio que cada uno de ustedes tenga, eso será el nivel de confianza que cada uno de ustedes o cada una de ustedes deba de tener. Yo te motivo a que confíes en la hermosura que Dios te ha dado y que no exageres en tus arreglos para no estar pecando de vanidad. Que reconozcas que Dios no se equivoca, que te hizo hermoso, que te hizo hermosa y que no necesitas colgarte encima nada. Yo te dejo con esto en mente, en memoria, para que le des gracias a Dios por ti, por tu persona, por tu físico, por tu exterior, pero sobre todo por tu interior, que eso es lo que verdaderamente vale. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito Padre, hoy audiblemente con nuestra propia voz clamamos a ti en el nombre poderoso de Cristo y te pedimos, Señor, que sople sobre nosotros aliento de vida. Sopla sobre nosotros, bendito Dios, y perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados en el poderoso nombre de Cristo. Amable Radio Escucha, mis amigos, mis hermanos, me despido de ti, no sin antes pedirle al Padre Eterno que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y le pido que de tu rostro, que sea refulgente para que otros quieran venir a los pies de Cristo. Y le pido al Padre Eterno que deposite de su paz, de la paz que no da el mundo, de la paz que solamente Cristo puede darnos, que la deposite en tu corazón para que nunca puedas llegar a negar la existencia del Dios Todopoderoso, que a través de Cristo está a nuestro alcance. Que el eterno Dios te siga bendiciendo. Hasta la próxima. Este fue tu programa, nuestro viaje a vista de vuelo de águila, aquí por Corban Radio. Hasta la próxima.